Además de servir de cárcel, de residencia y de centro económico, el castillo también hacía las veces de tribunal. Los nobles eran la ley del lugar. Y aunque puede que los acusados no pasaran demasiado tiempo encerrados antes del juicio, el interrogatorio previo bien podía implicar la tortura. La tortura significaba mantener a alguien con vida el máximo tiempo posible e infligirle tanto dolor como se pudiera sin matarlo. Creo que el potro debía su notoriedad a que se le podían hacer muchas cosas a alguien cuando estaba sobre él. Le estiraban los miembros, lo tenían con el cuerpo estirado y en esa posición lo podían quemar, apalear o cortar. Se usó todo tipo de horribles instrumentos de tortura, especialmente durante los tiempos de la Inquisición española. Aparatos que aplastaban, estiraban, pinchaban, desgarraban. Y que infligían dolor en cualquier parte del cuerpo. Pero el extremo al que llegaba la tortura, al menos en la Alta Edad Media, ha sido enormemente exagerado en libros y películas. La tortura era un medio aceptado para sacar información. Aunque en todo castillo hay un letrero que dice «Esta es la cámara de tortura», creo que es algo exagerado. En realidad, solo algunos castillos tenían cámaras de tortura. A la mayoría de delincuentes se les imponía una multa y se les liberaba. De lo contrario, eran ejecutados. Las mazmorras eran con diferencia la peor habitación de invitados del castillo, pero el resto de la residencia era realmente agradable. Como cualquier vivienda actual, la casa perfecta empieza con un buen diseño. Nadie se atrevía a construir un castillo que no tuviera suministro de agua. Allí tenemos una ría de agua salada, pero resulta que a 10 metros hay un manantial. Si no estuviera ahí, no habría castillo. El pozo excavado sobre el manantial tiene una profundidad de 27 metros y suministraba agua al castillo. Si el castillo sufría un asedio, no resistiría mucho sin agua potable. Algunos tenían cisternas para recoger el agua de lluvia. Pero si no era atacado, ¿por qué beber agua si se puede tomar cerveza? Este era el centro de toda la vida social y de diversión que tenía lugar en el castillo. Todo ocurría aquí. El rey quiere que todos acudan al salón de banquetes. Imaginemos cómo sería un banquete. Supongamos que hay una hoguera aquí y otra allí. A lo largo de una valla de madera hay una gran mesa para el rey, la reina y sus acompañantes. Estos muros de aquí estarían cubiertos de banderas e insignias. Aquí hay más mesas largas para los soldados. Mientras, los sirvientes corren hacia la cocina para traer carne, pollo, ternera, venado, cerdo, pescado, ganso y pato. Comienzan a las 5 y 3 horas después siguen comiendo. Ahora son las 8 y la música comienza a sonar desde aquí. Los sirvientes corren de un lado a otro trayendo más vino y cerveza. La noche es fría, pero aquí hay un agradable fuego. Los estómagos están llenos de carne, pollo, ternera y venado, y continúan bebiendo vino y cerveza. Es medianoche y el rey dice, ya es hora de ir a la cama porque volveremos a repetir esto mañana y mañana y mañana. Había un banquete cada noche mientras el rey estaba aquí. Después de una noche de banquete y diversión, el rey se retiraba a sus aposentos. Aquí estamos en uno de los salones del castillo. Nadie vive en el sótano. La vida transcurre en 3 plantas. Lo primero que llama la atención es la chimenea. Fíjense en su enorme tamaño. Por supuesto, se necesita algo tan grande para calentar una sala así. La superficie es tan grande como cualquier apartamento de hoy. Es enorme.
Las paredes estaban enyesadas y pintadas. Si miramos aquí, encontramos un bonito ventanal. La vista que se ofrece desde aquí es impresionante, con el mar y la tierra en la distancia. Uno se recostaba sobre las hermosas paredes y admiraba esta preciosa vista junto al gran fuego que ardía en el hogar. Después de consumir tanta cerveza y comida, incuestionablemente la naturaleza solicitaba su evacuación. Afortunadamente, cada planta tenía al menos una letrina. Hay un ejército de personas con el estómago lleno, de modo que tiene que haber lavabos, baños y aseos. Si echamos un vistazo, veremos que ahora hay una placa de metal, pero en su origen había un asiento de madera con un agujero. Debajo de la placa de metal encontramos un pozo de ventilación como el de las chimeneas, solo que en las chimeneas el humo sube, y aquí, si no había ningún problema, todo bajaba hasta el río que fluye al pie de las murallas. Mientras que otras ventanas del castillo tenían cristal, el hueco de ventilación de la letrina no. Esto no evitaba que los gases amoniacales nocivos salieran del pozo de ventilación. De modo que aunque no fuera letal, sí que desprendía un pestilente olor, y era muy frío en invierno. Estas comodidades solo mejoraron con el tiempo. En el siglo XV, la nobleza adinerada se debatía entre levantar castillos u opulentos palacios. El entorno político, junto a la aparición de nuevos métodos de hacer la guerra, llevó paulatinamente al declive de los castillos, pero no antes de que se levantaran algunos de los edificios más impresionantes de todos los tiempos. Los castillos representaban la perfecta fusión de estética y funcionalidad. Construidos magistralmente, a la vez intimidatorios y hermosos. Con el paso del tiempo, la sencilla elegancia del estilo de los castillos eduardianos fue sustituida por diseños más ornamentados. En países como España, la arquitectura de los castillos alcanzó el nivel de arte. Estas hermosas fortificaciones españolas se encuentran entre los últimos castillos que se construyeron. Son producto de una lucha que duró 700 años entre cristianos y musulmanes por el control de la península ibérica. En el año 711, los musulmanes del norte de África invadieron y conquistaron parcialmente lo que hoy se conoce como España. Los cristianos huyeron al norte, pero durante los 7 siglos siguientes lucharon por la reconquista. A medida que fueron recobrando lentamente su territorio, también levantaron cientos de castillos. Castilla debe su nombre a las numerosas fortificaciones que un día salpicaban el paisaje. Aquí incluso los castillos cristianos muestran una influencia árabe. Uno de los más espléndidos es el Alcázar de Segovia. El Alcázar es una verdadera demostración del poder real. Era una forma de decirle al pueblo que vivía en el campo: el rey es quien manda. Asomado a un precipicio creado sobre la confluencia de 2 ríos, el Alcázar domina el campo circundante. Este castillo se inició en el siglo XII, pero su construcción duró mucho tiempo, toda la Edad Media, desde el siglo XII hasta el XVI. Y fue obra de los reyes cristianos que tuvieron aquí la corte. El castillo sufrió muchos cambios y ampliaciones a lo largo de los siglos. En un país habitado por cristianos y musulmanes, el Alcázar exhibe una mezcla de ambas influencias culturales. Aquí la fortificación se unió a la ornamentación. Parte de los trabajadores eran musulmanes, pero vivían en este reino. Se llamaban mudéjares.
Un mudéjar era alguien que tenía la religión, la cultura y la lengua musulmanas, pero que vivía entre cristianos. La influencia musulmana también se puede ver en su interior. Cada centímetro está laboriosamente decorado. Una de sus obras maestras se puede ver en el artesonado. Se necesitó cerca de un año para restaurar este. Arquitectos y estrategas pasaron siglos perfeccionando la funcionalidad de los castillos, hasta que un invento acabó con todo su trabajo. ¿Por qué se dejaron de construir castillos? Por dos razones. La primera, porque se inventó la pólvora y los cañones podían derribar las murallas. Les llevó su tiempo perfeccionarlo, pero al final un castillo con altas murallas ya no era defendible. La segunda razón se encuentra en que el mundo cambió. Los gobiernos centrales se hicieron más fuertes, los reyes se volvieron reyes auténticos. Ya no dependían de los señores feudales, por eso no querían que tuvieran castillos. En el siglo XV, en gran parte de Europa los nobles comenzaron a construir lujosas residencias en lugar de castillos. Paulatinamente muchas de estas fortificaciones cayeron en desuso. Algunas fueron derribadas a propósito por cautelosos reyes. Algunos castillos eduardianos fueron parcialmente desmantelados después de la Guerra Civil Inglesa a mitad del siglo XVII. Otros desaparecieron lentamente a manos de aldeanos necesitados de materiales de construcción. En el siglo XIX hubo una especie de resurgir de los castillos. No en el sentido tradicional defensivo, sino en el arquitectónico. Fue un intento por levantar edificios que tuvieran el aspecto de los castillos antiguos en pos del romanticismo que rezumaba la Edad Media. Mucha gente del siglo XIX quería revivir ese periodo. Aunque puede que ya no se construyan más castillos, nuestra fascinación por ellos no ha desaparecido. La idea de que algo es hermoso porque está fortificado es como la de que un coche es bonito porque es muy veloz. El sentido teatral presente en la arquitectura de los castillos es un elemento muy importante en ellos. Significa que son peligrosos, majestuosos y poderosos al mismo tiempo.